Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. Alguno que me ayude con la lectura, por favor. Alguno que me ayude con la lectura. ¿Tiene por allí la Biblia? No, la Biblia. ¿Quién tiene la Biblia por allí? ¿Usted me va a ayudar? Vamos a hacer la primera lectura. ¿Tienen ahí? De Deuteronomio 18. Vamos a compartir la primera lectura y el Evangelio de hoy. Vamos a centrar la reflexión en esto. Observan ustedes, primero, en la primera lectura de Deuteronomio capítulo 18, allá al final, lea los versículos 18 también de Deuteronomio, van a encontrar que Dios le manda al pueblo, le dice al pueblo que va a venir un profeta mayor que Moisés. Y están esperando a ese profeta, sin duda que es Jesucristo. Pero me llama la atención como termina diciendo allí de Deuteronomio 18, el versículo desde el 18 en adelante nos dice a nosotros un gran mensaje que vamos a tener en cuenta. Si otro lo encuentra, no importa, el que lo encuentre puede pasar y lo lee. ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí? Sí, 18. Bueno, 18 versículos, léame el versículo 18, ¿cómo dice? ¿Versículo 18? Sí, capítulo 18, versículo 18. ¿Cómo dice el 18? Yo haré que salgan de entre ellos un profeta como tú. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú. Oigan, siga. Uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir. Aquí está el secreto. El profeta no debe decir lo que le venga en gana. Es lo que Dios le ordene decir. Siga. Y les repita lo que yo le mandé. Lo que Dios mande, eso hay que repetirlo. No se puede callar, no se puede guardar. Siga. ¿Al 19? Sí. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga. ¿Escucharon? A todo aquel que no haga caso de lo que el profeta diga. En mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. ¿Observan? Dios manda a sus profetas para que prediquen su palabra sin cambiarla, como tiene que ser.
fiel a la palabra. Primero dice, ¿qué pasa cuando una persona no escucha a los profetas de Dios, a los que Dios manda? Y segundo, escuche lo que viene. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre. Pero el profeta, primero dice, el pueblo que no escucha al profeta que Dios envíe. Pero ahora dice, y el profeta que presuma hablar de parte de Dios, dice que va a hablar de parte de Dios, pero que no diga lo que Dios manda, pongan cuidado. Y que diga algo que yo no le he mandado decir o hable en mi nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Dos cosas. Hay un castigo para el pueblo que no quiera oír al profeta de Dios, que no le importa escuchar la palabra de Dios, de los ministros que Dios ha enviado. Pero ojo, también hay un castigo para aquellos que sin ser profeta, sin ser enviados por Dios, sin ser ministros de Dios, vengan a gritarle al pueblo, a enseñarle cosas al pueblo de parte de Dios. Ese es un pecado. Eso no es correcto. Pero eso es lo que usted y yo estamos viendo en el mundo de hoy. Y vamos a pasar ahora al Evangelio, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Ustedes van a observar cómo dice el Evangelio. Si quiere lo voy a leer de aquí, pero ahí lo tiene listo. Ustedes van a observar que Dios manda exactamente a ese profeta, Jesús. Él viene a predicar. Jesús manda luego a los apóstoles. Recuerdan a San Juan capítulo 20, versículo 19, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesucristo envía. El problema que tenemos en el mundo de hoy es que hay muchos profetas que hablan de parte de Dios, pero que Dios no los ha mandado, que no son ministros de Dios, pero se llaman profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, pero engañan al pueblo. Ese es un gran problema. Ahora escuche cómo dice el Evangelio. Sí. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm. En el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Escuche, ¿qué hizo Jesús? Se puso a enseñar. Observe, el trabajo que estaba haciendo Jesús es claro: enseñar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Exactamente lo que estoy haciendo yo ahorita, predicándole a ustedes el mensaje de Dios. Eso pasó con Jesús. Siga. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tenía autoridad. Esto me encanta. Jesucristo enseñaba, pero enseñaba como quien tiene autoridad. Primero, porque venía de Dios. No es mentira que venía de Dios. Como los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica vienen de Dios, Dios lo dejó, traen la autoridad, el respaldo de Dios. Enseñaba con autoridad. Pero enseñar con autoridad también es hablar claro y raspado de parte de Dios, no para agradar a la gente, sino para predicar la palabra de Dios, gústele a quien no le guste. El profeta de Dios no tiene que estar viendo si la gente le agrada o no le agrada. Debe predicar la palabra de Dios y punto. Eso es hablar con autoridad. Siga. Y no como los escribas. Había en la sinagoga. Y no como los escribas, que hablaban. ¿Qué pasaba con los escribas? Hablaban para agradar a los hombres y no a Dios. Siga. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu. Observe, cuando Jesucristo comienza a predicar con autoridad, hay un hombre poseído por un espíritu. Van a observar ustedes qué pasa cuando se predica la palabra del Señor. ¿Qué hacen los demonios? Aquí hay un hombre poseído por un espíritu. Pongan la lupa. ¿Qué pasa cuando se predica la palabra de Dios con autoridad? Cuando hay un profeta de Dios que viene a predicar la palabra de Dios. Los hombres poseídos por los espíritus inmundos, ¿qué gritan? ¿Qué dicen? Y se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué? ¿Observan? Una persona poseída por el diablo se molesta,
Siente que le está quitando el terreno, siente que le está quitando gente. ¿Qué quiere? Viene a fastidiarnos. Observen ustedes, por ejemplo, busquen en la página Padre Luis Toro por internet. Y cuando yo les predico la palabra de Dios, vean cuánta gente, igual como en el Evangelio, con espíritu inmundo, me maldicen, me insultan, me escriben. Lean los comentarios, tú puedes ser uno de esos. Escriben, revientan. Los espíritus no pueden callar, tienen que reventar. ¿Qué quiere con nosotros Jesús de Nazaret? Dale. Ya sé quién eres. No, un poquito más atrás. Otra vez, los espíritus. Oh. Has venido a acabar con nosotros. Ese pedacito, ¿cómo me lo va a quitar usted? Has venido a acabar con nosotros. ¿Qué sienten hoy los protestantes con el cura todo? Ese viene a acabar con nosotros. Exactamente cuando Jesucristo predicaba el Evangelio, eso sucedía. Hoy día vuelve a suceder. Muchos hombres en el mundo están sufriendo porque les estoy predicando la palabra de Dios con autoridad. Y eso les molesta. ¿Qué viene con nosotros? ¿Qué más? ¿Lo último que leyó? Repítalo. Ya sé quién eres. No, lo último que leyó significa repita. Ha venido a acabar con nosotros. Ha venido a acabar con nosotros. ¿Ven el temor de Satanás? Satanás no quiere que acaben con él. Se hace sentir, revienta, explota. Y eso está pasando por medio de las redes. Pero no solamente por medio de las redes, también en la actualidad, en lo vivo. Algunos de ustedes han visto lo que ha pasado, cómo ha explotado Satanás. Ciertamente. ¿Qué tiene con nosotros? ¿Ha venido a acabarnos? Ha sucedido y sucederá. Pero miren lo hermoso, oigan lo hermoso. Ya sé quién eres. Ya sé quién eres. El diablo, ¿por qué revienta? Porque sabe muy bien que el que está predicando tiene autoridad y viene de Dios. Cosa distinta a lo que él, Satanás, hace. No viene de Dios y no predica lo de Dios. Y tiene sus instrumentos que tampoco vienen de Dios, que también hacen daño, pero saben quiénes son. Sabe que los ministros de Dios que tienen la autoridad vienen a quitarle la gente que ellos han engañado. Siga. El Santo de Dios. Jesús le ordenó. Jesús le ordenó. Cállate y sal de él. Esto es lo hermoso. Que Satanás revienta. No se queda callado. Explota. Pero que Jesús tiene más poder que él. Cállate y sal de él. Esto ha sucedido y seguirá sucediendo. Muchos hermanos que me han escrito por internet insultándome han llegado a convertirse luego. Sal de él. Y eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, hermanos, predicar el Evangelio con valentía, con coraje, sin temor y sin miedo, aunque el diablo explote. Y ojo, y las Sagradas Escrituras nos vienen a mostrar que eso ha sucedido antes y sucede ahorita. Y ustedes y yo pensamos que es mentira. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, el que lo encuentre puede pasar al micrófono. Si usted lo encuentra, pues lo lee. Y si no, el que lo encuentra otro, sí, de la Biblia. Sí, búsquelo ahí. Si lo encontró usted, lo lee usted. Venga, uy, cualquiera de los dos, el que lo encuentre. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: hubo también falsos profetas. Hubo, pasado. Hubo también falsos profetas Entre el pueblo de Israel. Ajá. Y así habrá falsos maestros entre ustedes. Aquí. Pueblo cristiano. ¿Hubo profetas falsos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel? Sí. Y luego, otra vez, repítalo. Y así habrá falsos maestros entre ustedes. Esto es lo que ustedes no han logrado descubrir. Que también en el mundo actual en que usted y yo vivimos,
Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros entre ustedes que vienen llamándose cristianos evangélicos, pero que no predican el evangelio de Jesucristo, que vienen enseñando cosas distintas al mandato de Dios, doctrinas distintas. Y ustedes y yo saben por qué nos dejamos engañar, porque dicen que son cristianos, porque dicen que son evangélicos, porque traen la Biblia y porque hablan de Dios. Y usted y yo decimos, esos son buenos. Pero no, la Biblia lo dice. Repítalo de nuevo. Y así hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Y así habrá falsos maestros entre ustedes. Siga. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Ahí. Ellos enseñarán con disimulo. Ellos no dejan que la gente se dé cuenta las mentiras que traen. Ellos enseñarán con disimulo, ¿qué? Sus dañinas ideas. Sus dañinas ideas. Observen que ellos no enseñan lo que realmente Dios manda, sino las ideas que a ellos le vienen en la cabeza. Entonces ellos van a decir lo que a ellos le viene en la cabeza. Van a decir, esto es palabra de Dios, aun cuando no esté en la Biblia. Pronto va a salir un video de que he estado por aquí, donde llega un hermano, donde él inventa algo, le llega a la cabeza, ustedes lo van a ver, lo voy a montar en las redes, donde él dice que la Biblia dice, no hay que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le digo, pero no existe un capítulo y versículo, es que la Biblia lo dice. No, es que la Biblia no lo dice, no diga mentiras. No es que el Espíritu Santo me revela. ¿El Espíritu Santo le revela? ¿O esos son sus ideas? Los falsos profetas predican sus ideas. Y si no está de acuerdo con este pastor que está predicando esta idea, se separa y va y funda otra iglesia y predica sus propias ideas, y este pastor las de él y aquel pastor las de él, pero no predican la palabra del Señor. Cada uno predica sus propias ideas, y esas ideas las consideran inspiración divina que viene de Dios y las consideran palabra de Dios. Y aun cuando no está en la Biblia, es palabra de Dios porque a ellos les llega a la memoria. Y muchos católicos ya les están creyendo y se están cambiando de iglesia, dejando la iglesia de Cristo para irse tras una iglesia de un hombre. Repítalo y sigue. ¿Todo completo? No, el pedacito último que leí. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Negando de ese modo al propio Señor. En castellano, no predican lo que el Señor mandó, no enseñan lo que Jesús mandó. Ejemplo. Jesús dijo, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y ellos dicen, no, eso es mentira. Jesús lo que quería decir era que eso era un símbolo. Jesús agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. Eso es lo que Jesús enseñó. Y ellos dicen, no sé, eso es invento de los curas. Jesús lo que quiso decir es que ese era un símbolo de su cuerpo. Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. A quien ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Y ellos dicen, no, mentira. Eso es mentira. Ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dicen, no, hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. O sea, todo lo que Jesús dijo, ellos lo echan para atrás. Porque a ellos no les parece. ¿Y cuántos católicos están cayendo allí? Sí. Negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Y paren la oreja. Esto les atraerá una rápida condenación. Esto no es un juego. Hermano separado que me escucha, que usted esté enseñando las cosas que no son mandatos de Cristo, esto le acarrea a usted maldición, perdición en vez de bendición. No es un juego. No es que yo puedo predicar lo que a mí me venga en gana, que al fin y al cabo, Dios es misericordioso y no hay ningún problema. No, Señor, dice la Biblia, eso es un pecado. Sigue. Muchos los seguirán en su vida viciosa. Muchos los seguirán en su vida viciosa. Se hace un vicio,
Se va repitiendo. Vicio es algo que se repite, algo que es malo y se repite una y otra vez. Se hace un vicio hasta el punto que hay católicos que dicen ya, yo no me confieso con un hombre pecador. ¿Qué es eso? Un vicio. Algo que agarraron de aquello de tanto repetir y repetir. Yo no voy a misa, yo me la arreglo con Dios a solas en mi casa. Eso es un vicio de los protestantes. Pero ya hay católicos que lo están repitiendo. Siga. Y por causa de ellos, paren la oreja, por causa de ellos, se hablará mal del camino de la verdad. se hablará mal del camino de la verdad, que en castellano se llama la iglesia, que dice 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Pero eso, como las personas comienzan a creerle a los falsos profetas, a los falsos maestros, entonces vienen y se dejan confundir, se dejan engañar. Y no debe ser así. Ustedes y yo debemos estar claros en nuestra fe. Jesús dejó sus ministros, sus apóstoles, y yo no tengo por qué estar acudiendo a cualquier secta que cualquier persona venga a fundar. Sí. En su ambición de dinero. ¿Por qué lo hacen? Por el diezmo. Ese es el problema. Y usted verá que todas las sectas tienen el diezmo obligatorio, si no se va para el infierno. Y ese es el gran problema. Sigue. Los explotarán a ustedes. Los explotarán a ustedes. Si no paga el diezmo, se sale de la iglesia, obligatoriamente tiene que estar pagando el diezmo. Sigue. Con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio. Pues el que me diga que eso es un juego, el que me diga que ellos hacen eso y no pasa nada. Yo fundo una iglesia, y aquí en Estados Unidos se fundan muchas iglesias fácilmente. Yo fundo una iglesia, pido el diezmo y ya vivo feliz, tranquilamente. No pasa nada. Sí pasa algo. Al final de su vida va a pasar algo que a usted le va a doler. Cristo dejó su iglesia, dejó sus ministros, y usted y yo debemos tener presente que estos ministros de Cristo son los verdaderos, no tenemos que estar escuchando otras cosas. Cuando Jesús hablaba con autoridad, predicaba con autoridad, el diablo se ponía molesto. Sí. Ustedes ven, cuando los protestantes escuchan a un cura predicar con autoridad la palabra del Señor, se molestan, se les olvida que son cristianos, se les olvida amar al prójimo como a sí mismo, lo maldicen, lo insultan, dicen cuánta grosería, y eso que son cristianos. Y dice la palabra de Dios, si ustedes no aman al hermano a quien ve, ¿cómo podrán amar a Dios a quien no ve? Amen no solamente a sus amigos, amen también a sus enemigos. ¿Por qué no lo hacen? Debemos tener presente, queridos hermanos, que lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6 en adelante, nos da otro consejo para que ustedes y yo abramos los ojos, para que no nos dejemos engañar, para que estemos pendientes, porque los católicos somos muy ingenuos. Los católicos tenemos una mentalidad pagana. Peor todavía, porque decimos, yo atiendo en mi casa al que me llegue. Me llega un testigo de Jehová, lo atiendo. Un pentecostal lo atiendo. Un evangélico lo atiendo. ¿Por qué si usted es católico? ¿No sabe que ellos tienen otra doctrina? ¿No saben que tienen otra enseñanza? No, pero eso es lo mismo. Hablan del mismo Dios. No, aun cuando invoquen al mismo Dios, la doctrina, la enseñanza es distinta. Escuchen. 1 de Timoteo 6:3. Aquí habla 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, si alguien enseña ideas extrañas, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que a ustedes se les ha dado desde pequeños, ni con lo que enseña nuestra religión, ni con lo que enseña nuestra religión, pongan cuidado, es un orgulloso que no sabe nada. Que no sabe nada. En castellano, fue católico, pero nunca conoció
la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los protestantes? Católicos ignorantes que se salieron de la Iglesia Católica y como no conocían la doctrina de la Iglesia Católica, comenzaron a decir estas barbaridades. Por ejemplo, los católicos adoran las imágenes. Como ellos no saben qué es adorar, como fueron católicos ignorantes y se salieron sin estudiar, sin analizar la doctrina de la Iglesia, comienzan a enseñar mentiras. Los católicos adoran las imágenes. Si hubiesen estudiado la doctrina de la Iglesia Católica, hubiesen descubierto que los católicos no adoramos las imágenes, porque no creemos que una imagen es Dios, y eso es adorar. Ellos en su ignorancia, porque fueron católicos ignorantes y por eso se salieron, vienen y dicen, es que tocar es adorar. Miren la ignorancia. Tocar las imágenes es adorar. Si eso fuera verdad, entonces los protestantes no adoran a Dios porque no lo tocan. Pero sí adoran a su esposa porque la tocan. En su ignorancia dicen, es que los católicos adoran las imágenes porque le prenden velas. Si ellos no le prenden velas a Dios, entonces no lo adoran. Si fuera verdad que adorar es prender velas, los protestantes tendrían velas en el culto. Agarren velas, vamos a orar a Dios. Pero en su ignorancia no saben qué es adorar, porque eran católicos ignorantes y se salieron. Y en su ignorancia comenzaron a decir cosas que no son, calumnias. Y eso es el problema, que al no seguir la doctrina, al no conocer la doctrina, se engañan. Yo invito a un hermano separado que me esté escuchando, que antes de decir los católicos, primero estudie la doctrina de la Iglesia Católica para que se dé cuenta que los católicos no hacemos lo que ustedes dicen. Y eso se llama calumnia y es un pecado. Repita lo último que leyó. Es un orgulloso. Es un orgulloso. Se salió por orgullo de la iglesia. Se salió por orgulloso. Siga. Discutir. No. Es un orgulloso Que no sabe nada. ¿Y por qué me quita eso? Es un orgulloso que no sabe. Y los católicos piensan que los evangélicos saben muchísimo. Quítense esa idea. Eso es mentira. Es que lo que pasa es que los católicos no se han preparado. No es que los evangélicos sepan muchísimo. Mentiras. Siga. Discutir es en él como una enfermedad. Discutir, eso es lo propio de ellos. Y es como si tuvieran una enfermedad. Todos son cortados por la misma medida. Discutir es lo de ellos. ¿Por qué discutir? Pongan cuidado los videos. Y verán que a ellos les gusta hablar y no dejan que se les conteste. Y cuando alguien le va a contestar, dice, se me acabó el tiempo, tengo que irme. O no dejan hablar. A ellos se les enseña a discutir. Es decir, que ellos tienen que hablar y no dejar que el otro conteste. Ellos tienen que hablar y confundir a la gente, pero no pueden permitir que se aclaren las cosas. Vean ustedes los videos y observen. Y verán que todos tienen la misma metodología. Está escrito. Discutir. Discutir es en él como una enfermedad. Es como una enfermedad. Siga. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas. Observen, de ahí viene todo eso que me escriben por las redes. Siga. Y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida. Gente que tiene la mente pervertida. Y no conoce la verdad. Y no conoce la verdad. En castellano, eran católicos ignorantes y se metieron a protestantes. No conocen la verdad. Un católico que conozca la verdad jamás se sale de la iglesia. Se sale de la iglesia. Pero el problema es que se sale de la iglesia en ignorancia. Nunca agarró la Biblia para leerla. Mañana agarra la Biblia. Mañana se mete a protestante, agarra la Biblia.
No lleva sino una semana predicando, leyendo la Biblia, y ya se sabe la Biblia al derecho y al revés, y ya se sabe la Biblia mejor que el Papa, y que se me presente el Papa para que vea que lo convierto. La ignorancia es atrevida. Juegan con las personas que no están preparadas. Sigan. Y que toma la religión por una fuente de riqueza. ¿Otra vez? Y que toma la religión por una fuente de riqueza. A eso sí, quítenle el diezmo a los protestantes, se acaban las sectas. ¿Sí? Porque ahí está el centro. Esto es lo que... A ver, miren cómo le dice Pablo a Tito. Tito capítulo 3, versículo 10. Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 10, le da un consejo. Y ese consejo lo debemos tomar todos nosotros. Porque si Pablo lo da a Tito y es palabra de Dios, ustedes y yo debemos tenerlo presente. Tito capítulo 3, versículo 10, nos viene a decir algo muy importante que debemos tenerlo presente. Si alguien causa divisiones en la iglesia, Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámele la atención llámale la atención una y dos veces. una y dos veces. Pero si no te hace caso, Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. expúlsalo de ella. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Y que su mismo pecado la está condenando. No está permitido las divisiones. No es que yo fundo una iglesia y otra y otra. Eso se llama divisiones. Que yo comience a dividir la iglesia de Cristo. Eso no está permitido. Y termino con Romanos capítulo 16, versículo 17. El consejo que Pablo le da a los romanos, que usted y yo debemos tenerlo presente también. Abran el oído, presten atención. Romanos 16, 17. 17. Ajá. Hermanos, les ruego que se fijen. Les ruego, presten atención, vamos otra vez. Les ruego que se fijen. Les ruego, les suplico. Que sí, ¿por qué San Pablo ruega? Porque nosotros nos hacemos los locos, porque no hacemos caso, porque no escuchamos. Otra vez, hermanos, les ruego. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones. Otra vez, los que andan dividiendo la iglesia, fundando sectas. Siga. Y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Y ponen tropiezo. Le dicen, no, eso no hay que confesarse con un hombre igual que usted. No hay que ir a misa. Eso es mentira, que Cristo está en la hostia. Ponen tropiezo en la enseñanza que ustedes han recibido. Apártense de ellos. ¿Qué hay que hacer? Apártense de ellos. Apártense de ellos. No es lo mismo ser católico que ser protestante. No debes estar escuchando los programas protestantes, la música protestante, los canales de televisión protestantes. Apártense de ellos. No tiene que estar, algunos dicen, padre, yo voy a misa los domingos y voy al culto también. Apártense de ellos. Diga. Porque no sirven a Cristo. Porque nuestro no Señor. sirven a Cristo. Otra vez. Porque no sirven a Cristo. Porque no sirven a Cristo. Siga. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Sino a sus propios apetitos. Sino a sus propios apetitos. Siga. Y con sus palabras suaves. Y con su palabra suave. Buenos días, hermano. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es salvación para quien no escucha. Amén, hermano. Si usted no me escucha es porque usted no es de Dios, porque el que es de Dios, dice San Juan capítulo 8 versículo 47, el que es de Dios, la palabra de Dios, aleluya, escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Y usted dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? No tengo para dónde agarrar. Si no lo escucho, estoy rechazando a Jehová. Y si lo escucho, no me siento bien porque yo soy católico. ¿Qué hago? Repítalo de nuevo. Todo el 18. Porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables. Suaves y agradables. Y eso es lo que a ustedes les gusta escuchar. Palabras suaves y agradables. Y si usted llega a ir al culto, qué amabilidad tan grande. Y usted compara y dice, en la iglesia católica ni siquiera nos reciben. Y aquí nos reciben, nos abrazan, nos sientan allá, están pendientes. ¡Qué amabilidad! Siga. Y con sus palabras suaves y agradables,
engañan el corazón de la gente sencilla. Engañan, repitan eso en su mente y en su corazón. Engañan a la gente sencilla, a la gente humilde, aquella gente que busca a Dios con sincero corazón, aquella gente que verdaderamente quiere hacer las cosas bien, a la gente sencilla y humilde. Siga. Todos saben que ustedes han sido obedientes. Todos saben, ellos saben que ustedes son obedientes, que ustedes hacen lo que les dicen, que ustedes buscan a Dios, quieren aprender la palabra de Dios, y ese es el gancho, y ellos lo saben. Siga. Me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Entonces, hermanos queridos, ciertamente Dios dejó sus ministros, Dios dejó sus profetas, y lo dejó dentro de su iglesia. Y ellos hablan con autoridad porque tienen el respaldo de Dios. Pero los demonios comienzan a revirar, explotan. ¿Qué vienen a hacer? Nos está robando terreno. Oye, esa gente no soporta la sana doctrina. No soporta que se le predique. Observen ustedes los videos. Cuando yo le predico, que vamos a compartir aquí, ustedes vieron uno aquí, ya lo mostramos por internet, búsquenlo. Aquí en esta misma iglesia estuvimos con un evangélico. Y observen que cuando se les dice, ellos se enfurecen, se ponen bravos. Vean, ahorita lo que voy a montar, como cuando le expliqué, salió y se fue bravo. ¿Por qué? Porque el demonio, cuando se le predica con autoridad, se enfurece, no soporta, revienta, no aguanta, se le sale lo cristiano, se le acaba lo cristiano. Ojalá pues que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a abrir los ojos, a no dejarnos engañar de cualquier persona, mantengamos firmes en la fe, acudamos a los ministros, a los profetas que Dios dejó dentro de su iglesia, y no nos hagamos los sordos. No andemos buscando a aquellos falsos profetas que hoy día existen muchos, fundan una iglesia y otra, y enseñan cada uno sus propias mentiras, su propia doctrina, olvidándose que tienen que entregarle cuentas a Dios. Y mucho menos ustedes llegar a imitar su ejemplo. Que algunos de ustedes un día, porque se puso bravo con el cura o con la secretaria o con el encargado del grupo, me salgo y fundo otra iglesia. Eso no es de Dios. Dios quiere la unidad, Dios quiere la humildad, Dios quiere que le sirvamos dentro de su iglesia. Amén.